Y antes de que nos convirtiéramos en un país más inseguro, la gente abría las puertas de su casa a la hora de la comida. Yo no nací para estar en una oficina. Y era un mundo que me encantaba porque era el mundo de la publicidad. Y gran parte de mi éxito, y hablo de mi éxito personal, no estoy hablando del éxito como cocinera, sino del éxito como persona, es que yo me arriesgo. Comencé con un restaurante propio que lo quebré, por supuesto. Es que cocinar no es suficiente. Es que si uno empieza a mirar alrededor, se pierde. Hay que mirarse hacia adentro y a lo que uno quiere. Creo que el maestro y el mentor más grande que tuve fueron las estrelladas. Reventarme contra el piso y levantarme. En materia gastronómica le pasa como a la selección de fútbol. Todo el mundo quiere meter el gol, entonces no hay unión. Y yo siempre hablo de esto y me dan duro, pero no me importa que me den duro. Yo conozco mucha gente que no viene a Leo porque le parece costoso, pero viaja gastronómicamente y va a unos restaurantes y pagan 3 veces lo que vale Leo porque falta ese orgullo. Entonces, si a mí, una pareja, me hubiera impedido mi desarrollo en la cocina, primero la cocina y después esa persona que no entendió que yo necesitaba que me ayudara a crecer a su lado. Yo quisiera realmente saber de los cuantos graduados de las escuelas de cocina en los últimos 5 años realmente se han quedado en la cocina. La gente llega a un restaurante colombiano y lo primero que hace es: vamos a ver si lo hace como mi mamá, vamos a ver si lo hace como mi abuela. Detrás del nombre, un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán. Hoy nos sentamos con una artista, una cocinera que se atrevió a desafiar la rutina. Desde su infancia, marcada por la tierra del realismo mágico en el Caribe colombiano y la libertad de criarse sin protocolos, sintió que no nació para estar en una oficina. Su proyecto no solo alimenta, genera reflexión. Su alta cocina es una cocina política que rescata el patrimonio biocultural, asegurándose de que sus ingredientes provengan directamente de territorios casi invisibles, pagando el precio justo a los productores. Esta mujer valiente y frentera, reconocida como la mejor chef del mundo, ha puesto la gastronomía colombiana en el mapa global. Hemos venido a su casa, donde la vida se teje alrededor de la cocina, para descubrir la historia de esta trayectoria. Es un honor y un orgullo tenerla en nuestra mesa. Hoy, en Detrás del Nombre, Leo y su fundadora, Leonor Espinosa. Leo, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Es un honor, es un orgullo tenerte aquí sentada en la mesa del podcast. Podcast muy esperado. Muy esperado, muy especial. Leo, Detrás del Nombre, un podcast que cuenta las historias que hay detrás de los restaurantes, detrás de los chefs, detrás de los cocineros. Un ejemplo como el tuyo, una artista visual, economista, cocinera, ha sido galardonada como mejor chef mujer del mundo, de Latinoamérica. Has sido también galardonada con tu trabajo, con las comunidades, con los sabores, con esa mezcla. Tu restaurante, pues, posicionado entre los mejores del mundo también. O restaurante de Colombia. Y uno dice, wow, qué trayectoria. Pero vámonos años atrás, Leo, a tus raíces, a ese Caribe colombiano, Cartagena, Sucre, Sí, de niña. ¿De dónde viene, Leo, ese gusto por la gastronomía, por los sabores, por el producto local? Bueno, yo creo que como buena caribeña, pues la cocina hace parte de la vida de todos los habitantes del Caribe. La vida se teje alrededor de la cocina. Y antes de que nos convirtiéramos en un país más inseguro, la gente abría las puertas de su casa a la hora de la comida, lo que significa que somos un territorio de gente generosa, de gente que comparte y de gente que cocina.
desde muy pequeño uno ya empieza a sentir un amor por la cocina, porque en la cocina pasan cosas. Alrededor de las cocinas, es que las cocinas del Caribe, y hablo de las cocinas del Caribe, que son las que puedo dar más testimonio de una vivencia desde niña. La vida se mueve ahí alrededor. Y como el costeño es tan dicharachero, tan tomador de gallo, tan mamador de gallo, pues creo que es un lugar que concentra muchas cosas y da pie a muchas anécdotas. Y eso lo podemos ver en la literatura de los escritores caribeños. Así que viene de observar, viene de experimentar, pero me imagino que también viene de herencia. Así es. Y en una de tus entrevistas sobre la del BBVA, nos pareció muy, muy interesante, hablabas de tu Sucre, de esos recuerdos de tu abuela en Sucre. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fueron esas vivencias tuyas allá y cuál fue la influencia que generó tu abuela en lo que hoy conocemos en Leo, en tu restaurante, en los productos que utilizas? Y poner en contexto un poquito a la gente de qué es eso de Sucre, La Mojana, toda esa zona que es increíblemente, podríamos decirle que frondosa, que es como si fuera otra despensa de Colombia que muy pocas personas conocen. Sí, bueno, yo creo que a uno le marcan muchas cosas de infancia. Una buena infancia perdura siempre. Entonces, como tuve una buena infancia, los recuerdos son imborrables. Son esas huellas que quedan para siempre. Mi familia es de la tierra del realismo mágico, de esa tierra que dio origen a gran parte de la obra literaria de García Márquez. Entonces no hay nada distinto a lo que se puede percibir en un cuento, en una novela. Todavía en la vida real es más auténtico. Así que yo tuve la fortuna de vivirlo. Pero no solamente de vivirlo, sino de darme cuenta desde muy pequeña que existía un mundo distinto, gracioso, honesto, generoso. Y bueno, también fui muy cercana. Yo soy la segunda de 5 hijos. A todos no les gustaba esas aventuras. A mí me encantaban esas aventuras. Y me encantaba pegármeles y vivirlas con ellos, recorrerlos con ellos. Y era un recorrido realmente, porque para viajar de Sincé Sucre a La Mojana, eso ahora es mucho más fácil. Pura chalupa. Pero antes era 4 horas de camino destapado, después chalupas, canoas. Hola. Ahora ya se llegan mucho más fácil, directo, y creo que va a haber una carretera que va a conectar muchísimo más a Sucre, y ojalá, porque eso fue... En Sucre se dio mucho de la obra del Nobel, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, los funerales de la mamá grande, contado en Vivir para contarla, es donde Gabo conoce a su esposa, que vivía allí justo en la plaza principal, donde pierde la virginidad. En este pueblo de los ladrones, que es un cuento que a mí me encanta y que todavía está al billar, y uno va y recorre Sucre, y se logra imaginar cómo era ese municipio, que era muy próspero por la llegada de distintas culturas que se asentaron ahí, que eran económicamente muy prósperas, como sirios, libaneses, palestinos, italianos y más, hasta que la gente empezó a salir del pueblo. Creo que la muerte que fue real hablemos de Santiago Nazar, pero pues claro, tenía otro nombre, porque
El suceso había pasado con una persona de allí, ¿no? De origen italiano. Entonces, hombre, creo que eso dividió al pueblo en dos. La gente empezó a salir y además un problema también de inundación por un hueco que se abrió para dar solución a un problema, y lo que hicieron fue agrandar ese hueco, y ya ese hueco tiene kilómetros. Así que, pero vale la pena recorrer estos pasos, y vale la pena ir a este municipio próspero con los paisajes más hermosos que uno puede imaginarse. Leo, yo quiero escarbar un poquito más en el Caribe. Quiero saber tu opinión. Tú siendo artista y siendo cocinera, ¿por qué en el Caribe salen tan buenos artistas y tan buenos cocineros? Yo no sé, lo que sí te puedo decir es gente sensible con una manera de ver el mundo distinta. Es que, no, a ver, criarse en calzoncito o en calzoncillo, si me explico, hasta que uno empiece a mostrar los primeros indicios de desarrollo, ¿no? Corporal. Eso es distinto, poder ver el infinito de un mar, de una llanura, de un río, la jocosidad de la gente, como te digo, la mamadera de gallo, que es absolutamente bello. Y eso, a mí particularmente, de las cosas que me encanta compartir en familia, es que eso no se pierde. O sea, uno se burla de sí mismo, y uno entre la familia se burla, y la manera como se dirige al otro con respeto, pero también de una manera suelta, sin tanto protocolo. Y yo creo que esa libertad en la que uno se cría, y esa posibilidad de bañarse desnudo en los aguaceros, de caminar descalzo, eso a uno lo hace distinto al ser, ¿no? Sí, sí. Eso es increíble. Y me llama la atención algo que dices, que es el no tener protocolos en esa zona caribeña, y venir a terminar en un restaurante de muchos protocolos, ¿no? De fine dining y todo ese tipo de cosas. Pero yo quisiera extraer un poquito más. ¿Qué te trajiste de esa zona para Leo? Yo me traje las improntas, no me traje la receta. Es que las recetas no es lo que inspira ni hace un cocinero. Lo que creo que sí hace a un artista, a un cocinero o a una persona para que desarrolle su creatividad son las imágenes, los recuerdos, los aromas, eso, ¿no? Yo tuve una amiga que murió hace 4 meses, creo, una gran amiga cocinera del Pacífico, donde cada vez que nos sentábamos a tomar, era una gran, era una mujer no solamente cocinera, cantadora, bailadora, sino una gran cuentera. El día que murió decíamos si esos cuentos que nos echaba eran verdad o eran imaginación, no era su poder creativo. Y me regaló muchas de sus recetas, y lo que me llevo de ellas no son las recetas. Y nunca se me ha ocurrido venir a hacer esas recetas, porque las recetas era lo que adornaba nuestras conversaciones y nuestra amistad. La cocina era ese punto de encuentro donde pasaban cosas hermosas. Y creo que eso es es mi vida y mi vida como cocinera. Que nosotros los costeños del Caribe colombiano, si no tenemos ese protocolo, como por ejemplo al levantarnos, que no obligatoriamente, como acá, no tenemos que decir buenos días, porque si no lo decimos se ofende desde el portero, todo el mundo se ofende, toda la cadena se ofende, ¿no? Hasta que uno llega al trabajo y todo el mundo se ofende. Uno se levanta y dice, ajá, ¿qué más? Ajá, niño. Ay, ¿tú qué? Oye, ya quedas por ahí, hazme un favorcito. Mira, vete ahí a la nevera y está un poquito de agua. ¿Sabes? Pero sí hay un protocolo muy bonito en Sucre y la gente de Cartagena, porque yo sí creo que el costeño culto y educado es muy culto y muy educado y tiene muchos protocolos.
Es verdad, es verdad. Bueno, y sales de contar toda esa historia, llegamos a Bogotá. En esos inicios de economista, de ese mundo, llamémoslo empresarial. ¿Hasta qué momento estuviste ahí? ¿Qué fue el detonante que te hizo empezar a cambiar tu enfoque y a dirigirte hacia la gastronomía? Ese punto de inflexión que dijiste, o sea, ¿recuerdas ese momento exacto, Leo, en donde dijiste, yo me quiero dedicar a ser cocinera, me quiero dedicar a la cocina? ¿Lo recuerdas? Sí, yo creo que fue más o menos. Es que yo soy muy mala para la fecha. Recuerdo mucho mi infancia, pero de ahí para adelante no sé de fechas, ni de nombres, ni de nada. O sea, no porque no me importe, sino porque es que ya también he recorrido mucho. Yo creo que fue como hacia el 96 que dije, yo no nací para estar en una oficina. Y era un mundo que me encantaba porque era el mundo de la publicidad. Pero yo no nací para las rutinas. Yo no me puedo levantar todos los días a la misma hora, tomar el mismo transporte, llegar al mismo lugar, verme con la misma gente. No puedo. Y sentí que necesitaba en mi vida un oficio en el cual me pudiera dedicar, donde pudiera desarrollar mi imaginación, mi creatividad, y que al mismo tiempo también me permitiera sentirme libre. Y sentirme libre es no sentirme atada a una rutina. Entonces pensé, bueno, artista, con una hija, y el arte que me gusta no es el comercial, porque si yo me hubiera dedicado al arte, no haría nada clásico, ni pintura, ni seguramente escultura, nada. Aquello que difícilmente se vende. O seguramente me hubiera costado, que me encanta la pintura, encontrar en esa pintura un lenguaje que pudiera comunicar que no tenía nada que ver con lo clásico, que no tuviera nada que ver con lo clásico. Entonces me puse a pensar y dije, el proceso va a ser mucho más lento para mí. Y sabes, yo he sido papá y mamá. La responsabilidad de mi hija y sus estudios han sido míos, ¿no? Mi única hija. Bueno, porque los hijos son más de la mamá. Siempre, sí. Y tenía que encontrar algo, no sé, apareció la cocina y apareció por arte de magia y apareció y supe interpretar que eso era mi camino. Que además ya tenía una impronta, que me encantaba. Y venía de cocinar porque pues me tocaba cocinar. Para mí no fue fácil. Tuve un trabajo donde me permitía vivir bien, pero no me podía dar lujos de ir a comer. Además vivía en la Candelaria, no había restaurantes, o cocinas en tu casa o mueres. Sí, De acuerdo. Okay. En ese entonces. Oye, bueno, sí, es que se me viene a la cabeza, Gabriel, ok, nosotros siempre en los episodios hemos hablado de un plan B o un plan A. Ok, uno encuentra su pasión y dice, ok, me voy a dedicar a la cocina, pero ¿cuál es el paso a seguir? Porque una cosa es decir, ok, me voy a dedicar a la cocina. ¿Tú pensaste en voy a trabajar en un restaurante como cocinera? ¿Voy a abrir mi propio restaurante? ¿O qué pasaba por la cabeza de Leo en ese momento? ¿Cómo arrancó eso? Yo nunca he pensado en lo que va a pasar. Te botas. Y creo que gran parte de mi éxito, y hablo de mi éxito personal, no estoy hablando del éxito como cocinera, sino del éxito como persona, es que yo me arriesgo. Y a mí, si uno empieza a pensar en lo que va a venir, no se arriesga, porque da temor. No, yo diciendo y haciendo, ¿sabes? A mí me gusta la cocina y me voy a dedicar a la cocina, y como soy una persona ñoña, como decimos en el Caribe, soy estudiosa,
soy dedicada, constante, coherente. Entonces, fue difícil y fue duro. No por mí tanto, sino por el entorno. El entorno que decía, esta vieja loca, ¿qué? Ahora cocinera, ¿qué? ¿No? Y la verdad, empecé como una cocinera sin privilegios. Yo empecé a cocinar en restaurante en Cartagena. Y empecé con un restaurante. Antes de Cartagena comencé con un restaurante propio que lo quebré, por supuesto. Es que cocinar no es suficiente. ¿Cómo se llamaba ese restaurante? No, ya no me acuerdo del restaurante en Barranquilla, porque estoy hablando de finales de los años 90. Pero trabajé y fue un proceso difícil, complejo, duro, y para mí también, ¿no? Porque debía hacer doble esfuerzo. El doble esfuerzo de saber que sí, eso era lo que quería y no había pasado por una escuela, pero que si bien los estudios de Bellas Artes iban a ser clave en ese proceso. Porque la técnica finalmente se aprende. La técnica de cocinar, eso puede funcionar con prueba y error, o puede funcionar a través de libros. Pero hay un factor muy importante que es la creatividad. Y hay un factor más importante que es el querer hacerlo. Leo, pero ahí dices algo importantísimo y me llama mucho la atención. Para las personas que nos escuchan y sobre todo las mujeres que están estudiando gastronomía o que tienen pasión por este mundo, tú hablas que no fue fácil, no fuiste una cocinera donde se te abrieron las puertas, digámoslo así, con privilegios, autodidacta. ¿Cómo llega una persona autodidacta a convertirse en la mejor chef del mundo? Tenía la formación de haber entrado a una escuela a estudiar desde los 12 años. Y estuve en la escuela desde los 12 años hasta los 22 años, estudiando también economía al mismo tiempo. Y luego volví a la escuela a finales de los 90 a estudiar y entendí que el arte no era necesariamente una manifestación clásica, sino que podía ser y tenía un mundo de manifestaciones a su alrededor y que debía conceptualizarse y que debía de alguna manera ponerle un marco teórico, y eso me ayudó muchísimo a entender la cocina, ¿no? Porque es que si uno se queda en una cocina cocinando, como yo digo yo, sarteneando, viendo programas de televisión, aprendiendo técnicas, ya sea a través de cursos, terminándose de formar desde la técnica, pero es que hay un mundo afuera que es el que permite que ese mundo básico de la técnica, del conocimiento se expanda. Y es lo que te decía yo, es la vivencia, es experimentar, es ser osado, es estudiar, es poner... Para mí, mi cocina debe estar en un contexto. Debe generar hoy una reflexión como lo que genera mi propuesta Ciclobioma Restaurar. Yo no me he quedado aquí en una cocina esperando nada. ¿Sabes? Creo que he sido y de las cocineras que empezó en el mundo a hablar de gastronomía para el desarrollo, de darle un enfoque gastronómico a la cocina, que es muy distinto. Una cosa es ser cocinero y otra cosa es ser gastrónomo. No todos los cocineros son gastrónomos, no todos los gastrónomos son cocineros. Sumado a que había estudiado economía y había estudiado desde muy pequeña arte y permitirme también la posibilidad de comerme el mundo. Entonces todos son elementos que han influido para que mi cocina sea una cocina más
desde lo social, desde lo político, desde el desarrollo, ¿no? Una cocina comunitaria, una cocina responsable. En algún momento ella mencionaba en una entrevista haciendo Recorderis lo que pasó en Barranquilla, que lo acabaste de decir, quebraste ese restaurante, etcétera, y te dejaron muchas experiencias, vivencias, errores, etcétera, pero aparece alguien en tu vida, un mentor, alguien que te diga, oiga, los restaurantes se manejan de esta forma, o la línea que debe seguir esta, o estabas o mirabas a alguien, mirabas los chefs, hacia cuál te ibas, cuál era tu estilo que estabas mirando en ese momento. Es que si uno empieza a mirar alrededor, se pierde. Hay que mirarse hacia adentro y a lo que uno quiere. Yo valoro mucho el trabajo de colegas que aprecio, que me encanta, pero si me detengo a mirarlos, no construyo el mío propio. Okay. Y yo creo que el maestro y el mentor más grande que tuve fueron las estrelladas. Reventarme contra el piso y levantarme. Y fíjate que a veces uno cuando le pasan estas circunstancias maldice, ¿por qué a mí? No sé, yo dije, si esto me está pasando es por algo. Pero yo voy a ser cocinera. Y como te digo, es una cocina, es una cocina enmarcada en muchos procesos importantes que creo que han contribuido a que se engrandezca. Leo, yo quiero tocar un tema que me parece muy importante y es tu trabajo con las comunidades, con el buen manejo de la biodiversidad que tienes. Se me vino a la cabeza tu libro, Lo que cuenta el caldero, y ahí tú cuentas tus crónicas en las comunidades. ¿Se te viene una a la mente que tú digas, me impactó, me pareció poderosa esa escena? Porque yo sé que para ti las escenas y los momentos son importantes. Todas están ahí, todas son súper importantes y son muy divertidas. Además, porque tengo esa mirada no solamente desde el gusto, sino esa mirada cinematográfica, creo yo, para poder observar todo lo que pueda suceder alrededor. Lo que cuenta el caldero resume muchos de los viajes que hice desde el 2007, que empezamos a trabajar con comunidades rurales, campesinas, indígenas, afro, desarrollando proyectos encaminados al bienestar de estas comunidades desde la gastronomía. No solamente desde el recetario. El recetario es una parte, pero es que alrededor del recetario está ese gran patrimonio biocultural que tenemos, que tiene Colombia. Y desde el 2007 hasta el último proyecto lo ejecutamos hace 2 años. Hemos trabajado en distintas zonas del país, en la Amazonía, en el Magdalena Medio, en los llanos orientales, pero trabajamos mucho el Pacífico colombiano porque en ese entonces, entre el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, se destinaban recursos a un territorio y a una cultura casi no vista, invisibilizada. Pero sobre todo una cultura con mucho poderío y una cultura con muchísimas ganas de salir adelante. Porque para mí es de las culturas en Colombia con una, y voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero cabe aquí, con mucha resiliencia, con mucha resistencia. Entonces los proyectos que hacíamos, que ejecutábamos con la organización y los recursos en ese
entonces de USAID se invertía mucho en esa población afro. Así que fue mucho tiempo allí y eso dio paso a estas crónicas que las sigo escribiendo. Porque cuando regreso a casa y me acuerdo de todas esas vivencias, digo, esto no puede quedar aquí, esto hay que plasmarlo. Con indisciplina, porque tampoco es que tenga mucha disciplina para hacerlo. El trabajo del restaurante este año ha sido un año tan complicado, tan complejo para el sector, que tocó bajarle a los viajes, a los compromisos en el exterior para dedicarse a sacarlo adelante, ¿no? Porque en estas épocas de crisis hay que estar ahí pegado a su propio fogón, a su propia cocina. ¿Cómo? Ya que estás tocando ese tema del sector, metámonos un poquito por ese lado. Hemos tenido, aquí al lado tuyo, vecino, el Chato. Álvaro. Con Álvaro estuvimos hablando también de ese tema del sector. ¿Cuál es tu visión del sector en este momento? ¿Qué es lo que más lo está afectando? ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesita el sector colombiano? Pues porque están llegando todos los premios, ¿no? Están llegando todos los reconocimientos, Fine Dining, 50 Best. Estamos hablando de que quiere entrar Michelin también aquí en Colombia. ¿Qué se necesita como para que se convierta en una industria? Y que deje de ser visto yo creo como que es muy algo complejo. Todo es un proceso. Aquí no basta con que lleguen ni las listas, ni los reconocimientos, ni nada de eso. Cuando digamos que uno de los actores más importantes, que es el consumidor, es un consumidor que está golpeado. Es un sector donde se consume entre el 35 y el 40% menos. Si bien las cifras de turismo dicen que hay una gran masa de turismo y que se ha incrementado, no se ve. Hay que analizar qué tipo de turista está llegando a Colombia y qué consume. Si no consume en los restaurantes, sino en las plazas de mercado, comida callejera, si no se hospeda en hoteles 3, 4 y 5 estrellas o 4 y 5 estrellas, sino que se hospedan en otro Airbnb, por ejemplo. O sea, habría que analizar y construir una estrategia para volver a traer ese consumo que le permitía a restaurantes de mediana categoría hacia alta categoría un flujo de turistas, digamos, un consumo fuera de ese consumo nacional. El consumo nacional está caído, ¿no? Y por otro lado, yo no conozco una estrategia realmente fuerte y valerosa para volver a traer a ese turismo. No la conozco. No creo que el país de la belleza sea la estrategia, porque país de la belleza hay muchos. ¿Qué se está haciendo por dar a conocer nuestra gastronomía? Aparte de unos actores que son los cocineros. Cocineros que tienen reconocimiento, colegas que tienen reconocimiento en el exterior, y qué bien por el país, porque estamos construyendo país. Pero igual también creo que Colombia en materia gastronómica le pasa como a la selección de fútbol. Todo el mundo quiere meter el gol, entonces no hay unión. Mejor Sí, no pudo haber sido. Mejor no lo pudiste decir. Y creo que falta mucho más unión, porque si uno ve cómo los países, las estrategias dentro de los cocineros, cuál es la estrategia de ellos, es apoyar desde el que más se reconozca, porque el que más reconoce trae, es como una cadena, ¿no? En Colombia pasa lo contrario. Si pudiéramos armar esa mesa estratégica, ¿quiénes podrían estar ahí?
¿quiénes deberían estar ahí? No, ¿A quién le ese- podríamos hacer ese llamado? Porque bien lo dices, estamos desarticulados. Mira lo que pasó, por ejemplo, con Acodres. Cambio de... Pero Acodres representa un gremio de restaurantes donde no están todos los restaurantes. Exacto. Sí, me explico. A ver, yo creo que el Viceministerio de Turismo, gastronomía del Viceministerio de Turismo, hace mucho por generar orgullo. Organiza eventos a nivel nacional donde circulan pueden circular los cocineros de todo nivel, de toda categoría. No solamente chefs reconocidos que tienen restaurantes, sino también cocineros que tienen otro tipo de negocios, digamos, pero es que el Viceministerio de Turismo no debería ser el centro. Hay un Ministerio de Cultura, hay un Ministerio de Relaciones Exteriores, hay un Ministerio de Agricultura, y creo que esa parte pública debe ser un conglomerado que mire hacia unos objetivos muy claros de posicionamiento de gastronomía. En Colombia se invierte mucho el Ministerio de Cultura en cocinas tradicionales, pero las cocinas tradicionales no son las cocinas que transforman y que generan impacto internacional, porque si nosotros miramos lo que ha pasado en otros países, es la evolución y la revolución y la innovación lo que ha permitido que esas cocinas tradicionales evolucionen, ¿no? En Colombia no hay apoyo a la innovación. Yo recuerdo una ministra durante 8 años que solamente hablaba de que esa cocina confusión, cuando en España, en Perú, en México, incluso pues hablando de países más conocidos, se hablaba de unas cocinas innovadoras o las cocinas nórdicas que son promotoras de una gran masa de turismo y son las responsables de que la gente mira hacia un país. Hace 10 años nadie sabía dónde estaba Eslovenia. Nadie. Y digamos que Ana Ross no es reconocida mundialmente por las estrategias de país, pero las estrategias de país ayudaron muchísimo a exaltar a una cocinera con mucho potencial. Y Eslovenia se ha convertido en un país turístico gracias a la gastronomía, gracias a potenciar Ella a fue la una que salió gran en Chef cocinera. Table, ¿no? No sé, ¿No? porque yo nunca he visto programas de cocina. Seguramente sí. Porque se lo merece, es una gran cocinera, tiene 3 estrellas Michelin. Y cómo se posiciona un país a través de la gastronomía. Toda esa estrategia nórdica, por ejemplo. Si bien España no es famoso por su gastronomía, por lo que se conocía anteriormente la Revolución de 1900, ¿no? No por la paella ni por los callos. No, cuando llega el sino- bully. Claro, antes de Santa María. Perú no era reconocido un país gastronómico. Hasta Gastón Acurio. Exactamente. México se conocía el Tex-Mex en el mundo, pero la cocina mexicana no se conocía. Entonces nos ha faltado estrategia en eso, apoyo en esos cocineros que realmente dan a conocer al país. Y un consumidor también un poco retraído, ¿no? Y yo siempre hablo de esto y me dan duro, pero no me importa que me den duro. Yo conozco mucha gente que no viene a Leo porque le parece costoso, pero viaja gastronómicamente y va a unos restaurantes y pagan 3 veces lo que vale Leo porque falta ese orgullo, ¿no? O sea, yo no pago aquí, pero pago en otro lado y le toca tomar un avión y pagar hoteles y bajito $500 en comida por persona. Mira, que nos sentimos más comiendo en otro lado que aquí, lo que tú dices. Sí. Y
Sí, es que me ha pasado. Es que me pareció chistoso porque me encontré con alguien hace como un año y me dijo, Fui a tal lado. fui a comer a Noma. Y de Noma fui a comer bueno, no voy a poner los nombres de los restaurantes, pero hice un viaje gastronómico por 5 restaurantes en distintos países. Del resto fueron unas comidas. Cuando uno viaja hace eso, ¿no? O sea, uno puede pagar una comida en un restaurante de alta cocina y el resto de las comidas las hace en lugares donde se come bien, por supuesto, pero no tan costoso por lo que representa. Que lo costoso no está relacionado con la fama, está relacionado con la calidad, como hospedarse en un hotel 5 estrellas y uno en 2 estrellas. y me decía, estuve, y le dije, oye, nunca has venido a mi restaurante. Es que ¿quién puede pagar tu cuenta? Increíble. Increíble. Y así es, falta orgullo, ¿no? Orgullo nacional. Orgullo nacional. Leo, yo te quiero hacer una pregunta. Yo como fotógrafo gastronómico recorro restaurantes día a día. Es mi día a día, por decirlo así. Y veo el tema del personal. Tú como una voz poderosa, una mujer con una voz poderosa en este gremio, Leo, ¿por qué crees que en la alta cocina hay tan pocas mujeres? Porque es un oficio pesado. Por eso es que es de hombres, en principio. No porque la mujer no... en la alta cocina nace en los palacios, ¿no? Y era pesado llevar toda esa carga de la casa, de la pesca, ¿no? Las mujeres eran ayudantes. Es un trabajo pesado, el mundo sigue siendo muy machista y la mujer sigue conductas machistas todavía. Entonces, si a mí, una pareja, me hubiera impedido mi desarrollo en la cocina, primero la cocina y después esa persona que no entendió que yo necesitaba que me ayudara a crecer a su lado. Entonces, muchas mujeres que nosotros cuando abrimos las convocatorias nos renuncian porque mi papá, primero es el papá, ¿no? Mi papá dice que salgo tarde, es que mi novio no me deja, es que mi esposo... Y yo creo que nos falta un poquito más... de decisión ahí. De coraje. Porque la vida en pareja, que es lo que creemos que es la felicidad, el tener una familia, el tener hijos, no sé hasta qué punto, para mí la felicidad radica en ser yo, desde mi oficio, desde mi personalidad, ser yo, ser feliz. ¿Sí? Si mi pareja me acepta y quiere compartir conmigo desde eso, en lo que yo me pueda sentir orgulloso, porque al final lo que construye, y me estoy un poquito apartando del tema, pero lo que hace que una relación se mantenga para mí es el orgullo, y volvemos otra vez a hablar de orgullo en otras circunstancias. En Colombia en algún momento hubo más cocineras representativas y no sé qué pasó. O sea, ya crecimos, ¿no? Pero yo recuerdo cuando comencé estaba... bueno, y sigue Diana García, Juanita Umaña, bueno, Catalina Vélez, que sigue todavía circulando de una manera muy honesta en la cocina y muy creativa, Paula Silva. Yo no recuerdo quiénes más, pero en serio que había un grupo de cocineras que estábamos sacando la cara por este país. ¿Sabes qué es lo que yo creo? Que mucho programa de televisión, los cocineros nos convertimos en superhéroes y cuando llegas a la cocina te das cuenta que la realidad es otra. Creo que es una razón. Y no solamente le pasa a las mujeres, sino yo quisiera realmente saber de los cuántos graduados
de las escuelas de cocina en los últimos 5 años realmente se han quedado en la cocina. Wow, Bueno, buena sería pregunta. una buena investigación. Bueno, mañana, no, mañana no, es que estoy confundido con las La fechas. otra semana estamos... No, la semana pasada. No, pero también a futuro, digo, tendremos más... Más es que No, escuelas. en serio. Estuvimos con ¿Cuántas Gato quedan? Dumas. con Carolina Parra, la fundadora del Gato Dumas, y hubiera sido una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Se la hacemos No sé extensiva si ellos tanto a llevan- ella como Sí. a la Mariano Moreno y todas las universidades Y la respuesta te la haremos llegar. que Yo todos... Porque sí estoy es. segura que un 10% se puede quedar. Se van y la tienen muy difícil en Europa. Muy poquitos se enganchan, pero tienen que volver al país. Sí, es que en Europa te puedes ganar 2.000 euros, pero vivir solo te vale 1.000 euros. Lo mismo, ¿Y sí. qué O más. pasa con...? Bueno, hombre, vivir medianamente, ¿no? Como vive la gente joven que se va. Y luego trabajas en una cocina y tienes que ser muy bueno. Porque en Europa compites contra todos. no existe la posibilidad del mediocre. Y compites con una cantidad de gente que llega de distintas partes del mundo. ¿No? Sí, es complejo. No sé, hablaba con algunos colegas que han venido últimamente. Hace 3, 4 meses estuvo Joan Roca por aquí. Hace 2 días, 3 días estuvo Quique Acosta. Y hablábamos qué va a pasar con el mundo en la gastronomía. Porque en Latinoamérica, por ejemplo, todo el mundo quiere ser influencer y ganar plata fácil. Los jóvenes, así que no sé qué va a pasar. Gente que no tiene amor al oficio, que no tiene resistencia, que no tiene coherencia. Complejo. Se acabarán los restaurantes. No, eso no puede pasar nunca. No va a pasar. No puede pasar nunca. Puede pasar. Creo que es de las cosas que la inteligencia artificial... No, yo prefiero que alguien cocine a que sea un robot el que haga la cena, pero no. Leo, hablemos un poquito ya aquí en el presente de Leo, del restaurante. Como tú dices, es verdad, hay mucha gente que conoce otro tipo de restaurantes, pero no conocen lo que está generando o lo que estamos generando aquí en En el Colombia. país. Posiblemente muchos no conocen Leo, o tal vez porque no tienen la posibilidad de venir a un restaurante fine dining o 50 Best, etcétera, o no tienen conocimiento de ese tipo de cosas. ¿Qué es Leo? ¿Qué encuentran en Leo? ¿Cómo definirías este restaurante? Bueno, hablemos de la categoría de Leo. ¿Sí? Leo pertenece a una categoría de alta cocina. ¿Y qué significa la alta cocina? Pregunté. ¿Qué significa? Y la alta cocina no solo es cocinar o poner un valor a un producto o un ingrediente. Es ofrecer toda una experiencia que tiene que ver con la calidad de los ingredientes, con la responsabilidad social de esos ingredientes, porque de hecho no compras a intermediarios, compras directo y resulta más costoso. Que tiene la responsabilidad, siempre cuando hablo de responsabilidad social, con los proveedores de pagar el precio justo. En el caso de Leo, el 80% de los ingredientes que usamos en la cocina vienen de territorios casi que invisibles, donde el restaurante asume el empaque y el transporte. Y también la capacitación en buenas prácticas, ¿no? Y hay muchos valores, no solamente para el restaurante, sino para nuestros proveedores. En temas de salarios, hay que contratar a gente que hable inglés.
o 2 idiomas. Eso es más, se sale un poco del salario mínimo, ¿no? Aparte de eso, la cristalería, la dotación, los uniformes, los zapatos, La infraestructura. la infraestructura, y la gente no cuantifica eso. O sea, vuelvo y te digo, no es lo mismo viajar en primera clase que en súper económica, en un vuelo de 10 horas. No es lo mismo hospedarte en un hotel 5 estrellas que 1 estrella. Y la gente diferencia, o si te compras un reloj o una marca de ropa, ¿sabes? La gente diferencia esas categorías, pero en los restaurantes difícilmente lo diferencia el consumidor colombiano. Por supuesto que si yo ofreciera pescado enhielado de 2 meses y utilizo el término cartagenero, Enhielado, sí. sí, o si uso un pescado importado de Tailandia, como la basa, ¿sabes? O no, aquí la ganadería es regenerativa, la pesca es responsable, no tengo cadenas de congelamiento, lo que llega se consume en la semana y lo que llega cuesta más que importar. Porque hay productos que viajan y se hace necesario hasta 3 transportes. Entonces, Leo es ese restaurante con una visión de sustentabilidad en todo sentido. Y si quieres te invito a mi cocina. Yo reciclo aquí verde, negro y blanco. Y puedes venir y darle una vuelta a todo el sector y ves bolsas de basura y todas son negras. Claro, sí, mucha gente dice, pero sí, ¿para qué? Si cuando el camión de la basura se lo lleva, no me importa, yo lo hago, es mi conciencia. Sin embargo, todo lo que son cartones, vidrios, viene una empresa y lo recoge. El aceite que se cambia constantemente, porque aquí no se puede poner ni medio negrito, lo ofrecemos. Eso por un lado. Por otro lado, lo que te contaba de los empleados. Y ya no sirvo en vajillas, sino en objetos que diseño junto con artistas. Porque esta propuesta de Leo, Ciclo Bioma Restaurar, bueno, ciclo sabemos qué significa y es la vida cíclica. La vida del hombre es cíclica, de los recursos naturales son cíclicos. Y por supuesto bioma, que tiene que ver con esa biodiversidad con la que trabajamos, de los ecosistemas. Un bioma es una porción de tierra que comprende varios ecosistemas. Y restaurar, que no solamente tiene que ver con la restauración, y podríamos pensar que estamos hablando de restauración del sector, de la industria, no. Es nuestro compromiso con esos ecosistemas. Ese respeto a que nuestros productores valoren lo que nos venden, porque sintiendo de alguna manera ese bienestar económico, ya inmediatamente se permiten una forma de mirar su entorno natural. ¿Sí me explico? Y cuando te llega a la mesa, no solamente están unos ingredientes que son que vienen de manera sustentable, sino que el objeto habla de la belleza. Generalmente como cocineros servimos en cuencos, pero yo como artista plástica no quiero perder la oportunidad de que la gente entienda que esos cuencos, que esos objetos o esculturas donde servimos transmiten un mensaje de reflexión frente a nuestro patrimonio natural. ¿Sí? Entonces,
Leo es eso. Leo es, para mí, mi espacio museal, donde mi cocina particularmente tiene una manera de ser tratada de forma curatorial. Y donde, como decía Quique da Costa en estos días que vino, me dijo, Leo, cuando uno va a un museo, uno pasa por enfrente de una magnífica obra y no se queda más de 5 minutos. Tú aquí tienes a alguien sentado 2 horas y 2 horas donde uno sale comprometido. Mi cocina es una cocina política, una cocina que transmite mensajes, una cocina que transmite reflexiones, porque yo no puedo hacer otra cocina distinta, ¿sabes? Y, y bueno, no sé, quisiera convertir esto todavía más en un museo, pero bueno, sé que no me va a dar dinero, entonces hay que buscar la forma para sostenerse. Increíble. Leo, y hablando de Leo el restaurante, quiero hacerle una de las preguntas insignias a Leo del podcast. Te voy a poner un caso hipotético. Leo, miramos las mesas aquí del restaurante, miramos tu trayectoria. Tienes la posibilidad, Leo, de invitar a 5 personas. Que no han estado acá, porque han pasado muchos. Pueden haber estado de pronto, Sí. pero pueden estar vivas, pudieron haber fallecido, no sé, personas que admires, gente de tu familia. ¿Qué 5 personas invitarías a una cena al restaurante y qué habría en esa mesa? No sé, y no me voy a tener el tiempo en pensar a quién invitaría. Muchas En personas, me imagino. En serio, mira, a mí me preguntan, tú, ¿cuál es la cocina preferida? No te lo puedo decir. Mi paladar egoísta no es. ¿Cuál es tu actor preferido? No lo tengo. En lo único en que soy bastante selectiva es en el género musical. Y eso que me gusta de todo, a excepción de 2 que no los voy a decir para no ofender el Para no- gusto de los otros. Para evitar unos problemas. Sí, me explico. No, yo tengo la visión del ser caribeño. Y en algún momento quise tener un restaurante en una categoría inferior de cocina colombiana, pero nunca me resultó económicamente porque yo no podía bajarme de calidad de producto. Sí, me explico. A mí, para poder vender un pescado a un precio súper inferior, tenía que comprar en esta cadena de frío, ¿no? O tener una congelación. Y no, porque no es porque yo quiera ser fina y elegante. No, de eso no se trata. Sino porque me gusta que mi cocina tenga un sentido social. Y el sentido social no es barato producirlo, ¿no? Y cuando tuve este restaurante donde hacía la empanada de huevo con el maíz trillado, cocido, molido, no con esas harinas que vienen precocidas, la gente no lo entendía y eso costaba. ¿Sí me explico? Entonces, quise en ese restaurante abarcar a mucha gente que no tuviera la posibilidad de venir a Leo, pero no funcionó el ejercicio. Porque como te digo, es muy difícil que en Colombia se entienda lo que significa el sabor de una carne que proviene de un ganado con un levante de manera responsable, que eso cambia, por supuesto, el sabor de la carne, o un pescado que llega directo a la mesa cuando más está 2 días en refrigeración, a la temperatura adecuada a que yo tenga que servir una masa, y eso no va a pasar. Sí. ¿Por qué te hacía esa pregunta, Leo? Quiero retomar ahí sí, sé que puedes tener muchos invitados y demás, solo que hacemos esa pregunta es porque a veces esa cena soñada o esa cena, hay cenas que nunca se hicieron
y la gente se puede ir a veces. Y uno dice, yo debía haber hecho esta cena con X o Y persona. ¿Sabes? Por eso te preguntaba eso, porque hay esas cenas que uno dice, pucha, me hubiera encantado hacerla, pero no pude. Aquí han estado mis amigos, la gente que realmente me Es quiere importante. y que yo quiero, y la familia que realmente me quiere y que yo quiero, y con eso me puedo morir tranquilo. Eso es importante. Gran respuesta. Exacto. Leo, ¿cómo hacen otros chefs? Voy a dar un ejemplo hipotético que se me viene. Hipotético no, real. Se me viene a la cabeza. Chef Ramsay, conocido a nivel mundial, etcétera. Alta cocina, estrella Michelin, etcétera. Para tener tantos restaurantes por todo lado, en diferentes países, viajando por el mundo. ¿Cómo hace o cómo se debería hacer los restaurantes de alta cocina colombiana para empezar, o los chefs reconocidos colombianos, para empezar a crecer de esa manera? Ok, si el mercado no está suficiente aquí, pues no sé, Leo Cartagena, Leo Miami, Leo, bueno, Lima, bueno, qué sé yo, cosas que se me ocurren. ¿Qué tan difícil es eso, Leo? Pero primero, yo creo que difícilmente alguien en alta cocina abre con el mismo nombre. Miércoles, porque la cuenta que se pasa es demasiado alta. Ok. De manera negativa para el restaurante, no para el negocio. Porque nunca es igual producir aquí que en otro lugar. Jamás. 1. 2. Yo soy artista, no soy esa empresaria. No te puedo responder. Porque a mí todo el mundo me pregunta que por qué la gente me mide mi éxito con la cantidad de restaurantes y propuestas que pueda tener en otro lugar. No me interesa ese éxito. Ni me interesa que lo midan por allí. ¿Sí me explico? Yo no sé cómo hacerlo. Yo no tengo esa mentalidad. Yo creo que hay que tener una mentalidad de empresario, de negociador, de negociante, no sé. Yo no la tengo y no sé cómo funcionan estos cerebros. Porque el mío funciona de una manera totalmente distinta. Yo no tengo... Intenté abrir este concepto que te dije, Misia, pero la gente no sale a comer comida colombiana. y yo pensé que la gente iba a tener una receptividad por la cocina propia, y para eso nos falta mucho. ¿Cuántos restaurantes colombianos que no sean en unas características muy particulares? Miércoles, que a veces se me sale tanto el costeño y esas palabras que pueden ser ofensivas que no quisiera. Pero realmente, ¿cuántos restaurantes colombianos con una estética bonita se construyen en Colombia o fuera de Colombia? Todos tienen unas características muy particulares. Y es precisamente porque la gente, no hay consumidor. No hay consumidor en Colombia, no. O sea, la gente no sale a comer como en México todos los días mexicano. ¿Sí me explico? La gente no sale a comer en Perú como en Perú todos los días peruano, con toda esa variedad que tienen, por supuesto, de las cocinas, la influencia japonesa, la cocina china, la cocina italiana, pero nosotros también somos parte de eso. No. Aquí si yo pongo un restaurante francés, italiano, soy exitosa. ¿Sí me explico? O ahora la tendencia asiática, que por Dios, que pienso que no, la experiencia de comer tailandesa, japonés, chino, indio, no se parece mínimamente a la experiencia que uno puede tener en estos países. Porque lo que llega, ya llega distinto. Y llega todo el mundo haciendo lo mismo, ¿sabes? O sea, hay una gran oferta en Colombia, peruano, asiático, y todos tienen la misma oferta. Y colombianos sí que va a haber, si la gente prefiere otras cosas. Bueno, como dicen por ahí, gustos hay para todos, para gustos los gustos los colores. colores. No hay más restaurantes colombianos porque no hay oferta. Okay, Porque de no hay acuerdo. demanda, perdón. No hay demanda. La gente no sale a comer colombiano. Y lo dije en una entrevista como esta y lo vuelvo a repetir.
la gente llega a un restaurante colombiano y lo primero que hace es, vamos a ver si lo hace como mi mamá, vamos a ver si lo hace como mi abuela. Una cosa muy complicada. Lo medimos de una manera diferente. Pues Leo, llegó la parte menos favorita de Gabriel y es el tiempo, Leo. Te agradecemos, Leo, de verdad que primero queremos darte gracias por el tiempo y por lo que has hecho por el gremio gastronómico aquí en el país. Y pues quiero hacerte la última pregunta, Leo. Me llamó mucho la atención el tema de la música. ¿A qué suena? ¿A qué suena, Leo? ¿Qué escuchas tú? Leo suena a sonidos armoniosos. Para mí lo que es la armonía en la cocina, ¿sabes? Para otros la armonía puede ser algo supremamente ruidoso y disonante, pero para mí la cocina es primordial. Ayer vino un cliente que viene 2 veces al año, que no es fuera de Colombia, y me dijo, yo traje a mi papá, y mi papá no se mama sentado en un restaurante. Bueno, yo digo no mama, no dijo así. No mama sentado en un restaurante más de 1 hora. Y de aquí no se quería parar por la música. El sonido de Leo es armonioso, es bonito. Y yo soy amante del jazz, del Latin jazz, de los ritmos afrocaribeños y de la salsa. Pues salsa no puedo poner acá, pero aquí hay una música muy bonita. Qué buena mezcla. Entonces, Leo, muchísimas gracias por tu tiempo y espero nos podamos ver pronto en un próximo episodio y seguir hablando de la vida y del gremio. Sí, creo que nos has dejado muchos cuestionamientos para todos los que nos ven, para el gremio. Los esperamos en sus comentarios, que nos sigan en YouTube, en Instagram, en Spotify. Denle click a la campanita, síganos para que se entere de las cosas que estamos haciendo. Y pues muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por la oportunidad de conversar y de conversar desde la honestidad, ¿no? Porque sí, a veces estos espacios me cuestan porque soy súper frentera. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Detrás del nombre. Un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán.